This is a critical period. They have a period of, till tomorrow at 8 o'clock. El presidente Trump amenaza con atacar la infraestructura de Irán si no aceptan un acuerdo en las próximas horas. Además, revelan detalles de la operación casi imposible para rescatar a los militares derribados en Irán. Lo discutimos con un analista. Y congresistas demócratas visitan Cuba y defienden al régimen de Díaz-Canel. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Bienvenidos, los saluda Karina Yapor. Estados Unidos podría aniquilar a Irán en una noche y eso podría ocurrir mañana. Con estas palabras, el presidente Donald Trump advirtió hoy desde la Casa Blanca al régimen de Teherán que empieza el conteo regresivo para que se abra el estrecho de Hormuz, como lo pide el mandatario. Nuestro corresponsal, Juan Esteban Silva, tiene los detalles. Juan Esteban. ¿Qué tal, Karina? Yo los saludo desde la Casa Blanca, desde este salón en el que me encuentro, en la sala James S. Brady. El presidente Trump dio detalles sobre la situación con Irán. Abrió su mensaje primero hablando del operativo de búsqueda, rescate de 2 pilotos estadounidenses de un F-15E que fueron recuperados de territorio iraní tras más de 50 horas de combates intensos, de búsquedas coordinadas, ordenadas por el presidente de los Estados Unidos. Miren los detalles que entrega el jefe del Estado Mayor, el general Dan Kane. Following confirmation of active rescue beacons and on the direction of the Secretary and by order of the President, a rescue operation was launched with the stated purpose of bringing both Americans home safely. As the Secretary said, several hours later on the morning after positively locating the front seater, call sign Dude 44 Alpha, and aware of an aggressive ongoing search by the enemy. El operativo involucró, Karina, unidades dedicadas, pilotos, fuerzas especiales y que, dice además el presidente, fue uno de los rescates más complejos de los últimos años. Pero también el presidente pasó al corazón del conflicto, reiterando ese plazo dado hasta mañana a las 8 p.m. hora del este para que se dé la apertura del estrecho de Hormuz. Es algo estratégico clave, o de lo contrario, dice el presidente, enfrentará el régimen en Teherán ataques devastadores contra infraestructura crítica, incluso plantas de energía. Miren ustedes. This is a critical period. They have a period of, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. El presidente explica que originalmente dio a Irán 10 días para negociar. Luego hicieron una solicitud de tiempo extendido y que se había hecho a través de Steve Witkoff una especie de conversación para determinar si aceptaban o no. Y el presidente Trump decía más temprano que un paso grande es la posibilidad de un acuerdo, pero mantuvo también aquí en el podio ese tono fuerte a nivel militar. Miremos. Despite the peril, the officer followed his training and climbed into the treacherous mountain terrain and started climbing toward a higher altitude, something they were trained to do in order to evade capture. They want to always go as far away from the site of the shoot down. You want to go as far away because they all head right to that site. You want to be as far away as you can. And he was injured, and he was an amazing, amazing thing. He scaled cliff faces. Dice el presidente Trump, Karina y televidentes, que Irán se encuentra en el punto más débil que jamás haya estado, afirmando que actualmente no tiene marina, no tiene fuerza aérea significativa, no tiene sistemas antiaéreos, no tiene radar ni comunicaciones funcionales. Así que ha sido muy importante esa actualización que ha hecho el presidente de los Estados Unidos mientras el reloj corre para llegar a ese deadline fijado por el mandatario, 8 de la noche, hora del este, para la apertura del estrecho de Hormuz. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y tras una operación de rescate de alto riesgo que combinó inteligencia y apoyo aéreo y tácticas especiales, se logró rescatar a los 2 militares que iban en el F-15 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que fue derribado sobre el territorio de Irán. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles de esta histórica operación. Vanessa.
Dios es bueno. Ese fue el primer mensaje que envió el oficial americano a través de una radio encriptada para dar a conocer su ubicación al ejército americano. Casi 2 días resistió este oficial en terreno enemigo hasta que finalmente fue rescatado por el ejército americano. Veamos una línea de tiempo de esta histórica operación. El viernes pasado, un avión F-15 Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue derribado sobre territorio de Irán. Ambos tripulantes lograron eyectarse. Tan solo horas después del derribo, las autoridades americanas y sus fuerzas especiales iniciaron la búsqueda. El piloto fue localizado y rescatado rápidamente por fuerzas americanas dentro de Irán. El segundo miembro de la tripulación, el oficial de sistemas de armas, logra escabullirse y ocultarse en terreno montañoso, evitando la captura por parte de fuerzas iraníes y civiles convocados por Teherán. El oficial recurrió a su entrenamiento de supervivencia, evasión, resistencia y escape, o entrenamiento SEER, como se le llama dentro del ejército, para eludir así la captura. Se desplazó hacia una cresta elevada, a unos 7.000 pies de altura, un lugar alejado de los restos del avión, y finalmente utilizó una radio encriptada y una baliza de señalización para transmitir su ubicación. El oficial estaba herido y él mismo trató sus heridas durante estas horas. Mientras tanto, la CIA lanzó una campaña de desinformación, difundiendo dentro de Irán que el oficial ya había sido localizado y estaba siendo exfiltrado. Veamos al director de la CIA, John Ratcliffe, hablando al respecto esta mañana. For that reason, in addition to the human and technical assets deployed by the president to find our airman, the CIA executed a deception campaign to confuse the Iranians who were desperately hunting for our airman. On Saturday morning, we achieved our primary objective by finding and providing confirmation that one of America's best and bravest was alive and concealed in a mountain crevice, still invisible to the enemy, but not to the CIA. Finalmente, en la madrugada del domingo, tras una operación de alto riesgo que incluye fuego enemigo y destrucción de aeronaves estadounidenses en el campo para evitar su captura, los equipos extraen al oficial de forma segura y lo evacúan fuera de Irán. Otro detalle muy interesante para resaltar de esta operación es que cuando llega ese primer mensaje, Dios es bueno, este mensaje tiene que pasar por un proceso de chequeo para saber si efectivamente es del oficial o si es una trampa de las fuerzas iraníes. Sin embargo, al parecer lo primero que dijeron varios militares que estaban ahí presentes y que son amigos de este oficial es: definitivamente este es un mensaje que enviaría el oficial porque es un hombre de fe. Pues sin duda una operación histórica que afortunadamente termina con el rescate de los 2 militares. Y para analizar las declaraciones del presidente Trump, el rescate de los miembros del ejército estadounidense en Irán y los últimos acontecimientos del conflicto en el Medio Oriente, nos acompaña el comandante retirado de inteligencia naval, Jesús Romero. Jesús, bienvenido de nueva cuenta. Hoy el presidente dijo que Estados Unidos podría terminar con Irán en una noche y que esa noche podría ser mañana, refiriéndose a que podría dañar la infraestructura vital de Irán. ¿Cómo analizas esta advertencia? Bueno, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos tiene en sus manos la habilidad de llevar a cabo más destrucción de lo que es necesario. De una manera ha venido actuando bastante responsable y también limitado en no tener una guerra de full capacidad porque no es necesaria. Pero cuando el presidente está tratando de buscar una salida para que este conflicto se termine, el presidente les está diciendo, les está torciendo el brazo, de que él todavía tiene la capacidad de seguir llevando adelante más destrucción, pero se siente de que es el momento de buscar una salida, pero una salida a favor de los Estados Unidos, pero también una salida a favor del propio país de Irán. Hoy se ofrecieron muchísimos detalles. El presidente dio detalles de este increíble rescate de un piloto y de su oficial de sistema de armas, un Wiso, y dijo que fue una incursión que rara vez se intentaba debido al peligro que representa. Tú recibiste este entrenamiento de rescate. ¿Qué destacas de este mega operativo con el cual lograron rescatar a estos 2 miembros del ejército estadounidense? Bueno, para que tengas una idea y también la audiencia tenga también en contexto cómo sucedió esto. Toda esta operación, desde que derribaron el avión hasta el domingo que salió el último de los tripulantes de Irán, fueron
50 horas. Y eso nadie en el mundo lo logra hacer debajo de ningún tipo de circunstancias. Aquí se llevó a cabo una máxima operación utilizando todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo la operación para rescatar con vida a los tripulantes norteamericanos quienes fueron derribados en territorio hostil en Irán. Eso no lo hace ningún otro país. Debajo de mi experiencia, yo te puedo decir, yo he estado en los escuadrones, he estado y he sido oficial de inteligencia para el rescate, y yo te puedo decir de que estos son horas intensamente llenas de adrenalina para poder llevar a cabo este tipo de operación, donde el propio presidente de los Estados Unidos narra una historia de heroísmo, donde este personal estaba siendo disparado, le estaban disparando todo el tiempo que llevaron a cabo esta operación. Y estuvieron, y vemos que estuvieron sobrevolando tanto de día como de noche. Describían específicamente alrededor de 7 horas de vuelo de día en uno de los rescates, alrededor de 7 horas de vuelo durante la noche, y aún así los iraníes no lograron realmente hacer daño a todas estas tropas que estaban intentando llevar a cabo estas misiones de rescate. Ahora, Jesús, escuchamos también lo que el soldado tuvo que hacer, subir una colina por ahí, mencionan más de 2 kilómetros, estaba herido, esconderse, comunicarse, sobrevivir. El entrenamiento que se les da, ¿en qué consiste para poder enfrentar este tipo de circunstancias en el mundo real? Bueno, primero uno tiene que entender el momento en que esto sucedió. Ellos fueron derribados y los dos se eyectaron al mismo momento. Y la mayoría de la gente piensa que deberían de llegar más o menos en el mismo sitio, pero no fue así. Este tripulante en particular recibió tipo de heridas cuando eyectó y quién sabe cuándo llegó a la tierra. Y de ahí salió y evadió debajo de su entrenamiento que recibe para este tipo de eventos. Y salió y se escondió en una montaña a más de 5,000 pies de altura. Eso es increíblemente una manera de entender qué es la prioridad de este piloto, de este Wizzo, que al final su entrenamiento se tomó lo que es para poderlo llevar hasta ese sitio. Mira, este entrenamiento es bastante fuerte para las personas que han tenido todo el espectro del entrenamiento, del principio hasta el final, para poder evadir, para poder salir de estos tipos de problemas. Realmente es uno de los entrenamientos más fuertes que hay. Pero también hay que reconocer de que esto es un sistema. El Departamento de Guerra planifica para todo tipo de eventualidad. Y aquí es donde vemos que en efecto, el entrenamiento cobra la prioridad de preservar la vida del ser humano. Por Creo supuesto. que esto no lo hace más nadie sino los Estados Unidos. No, además, Jesús, increíble la coordinación entre las diversas ramas del Ejército de los Estados Unidos, incluso de la CIA, para llevar a cabo una campaña de distracción hacia los iraníes, mientras en realidad estaban buscando rescatar a este último pasajero. Jesús, por otra parte, los soldados estadounidenses tuvieron que destruir los aviones que no pudieron despegar después de la misión para que no fuesen utilizados por Irán. ¿Cómo comparas esto con lo que hicieron, por ejemplo, bajo Biden en Afganistán, cuando dejaron cientos de millones de dólares en equipo a los talibanes? Bueno, muy bochornoso lo que ocurrió en el momento debajo de la administración del presidente Biden, pero aquí la naturaleza desafortunadamente cobró sus víctimas y estas aeronaves fueron afectadas por la arena del desierto, del sitio donde habían operado, y ellos decidieron que lo mejor que podían hacer para que no cayeran en manos de los hostiles, el Departamento de Guerra optó por destruir estas aeronaves en sitio. Normalmente esta es la mejor de las opciones cuando se confronta con este tipo de problemas. Claro. Jesús, ¿cómo comparas este operativo con otras guerras, con las pérdidas que ha habido en otras guerras? Sabemos que hay muchas críticas al presidente en este momento. Sin embargo, si lo comparamos, hay cifras muy interesantes. Bueno, creo que es el mejor de los mensajes que podemos recuperar de todo esto. Cuando nosotros miramos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, aquí hay unos números increíblemente fuera de cualquier tipo de entendimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial derribaron
miles de aeronaves y fueron derribados, creo que fueron más de 100,000 tripulantes de aviones de guerra, de bombarderos, de todo eso. Después vamos hacia Vietnam, se derribaron como 10,000 aeronaves y helicópteros, de los cuales 600 americanos cayeron debajo del territorio de Vietnam y fueron luego tomados presos de guerra. Luego vamos hacia Tormenta del Desierto, fueron 34 aeronaves, pero nosotros siempre hemos visto que los números van gradualmente cayendo y siendo más pocos, como lo acabamos de ver ahora con esta operación, donde solamente han caído 2 tripulantes y de los 2 tripulantes que han caído, los 2 fueron recuperados. Creo que cuando uno ve históricamente estos números y esas figuras, uno reconoce el trabajo que ha venido llevando adelante el Departamento de Defensa, el Departamento de Guerra, para que estos números no sean realmente una amenaza para los norteamericanos. Por supuesto. Y a pesar de todo ello, Jesús, el portavoz del ejército de Irán, informó que su país continuará la guerra mientras las autoridades políticas lo consideren oportuno. Se han negado a aceptar un acuerdo de paz hasta este momento. ¿Qué tan peligroso es el régimen iraní todavía para los Estados Unidos? Totalmente sigue siendo amenazante y peligroso. Cuando nosotros hablamos de que ya estamos llegando al final de la campaña aérea, de que se habla de supremacía aérea, se habla de que, bueno, las amenazas han sido neutralizadas. Esto te demuestra a ti qué peligroso realmente es el campo de batalla. Solamente toma un misil en el aire, como yo siempre he dicho en todas mis entrevistas, un misil, una bala es lo único que toma para derribar un avión y para también cambiar el curso de una campaña. Eso lo vimos nosotros durante el conflicto en Somalia. Cuando estábamos en plenas operaciones, derribaron un Black Hawk, la famosa película Black Hawk Down, y cambió todo el futuro de esa operación, donde finalmente nosotros lo que hicimos fue dejar Somalia y regresarnos a los Estados Unidos. Claro, Jesús, nos quedan 30 segundos, pero esta pregunta me parece importante. Los aliados de la OTAN le han negado a Estados Unidos el uso de sus bases militares y de su espacio aéreo. ¿Qué tanto perjudica esto a Estados Unidos y si crees que debería de cambiar nuestra relación con la OTAN después de esto? Bueno, obviamente lo que estamos viendo es que esto está debilitando la alianza de la OTAN, pero creo que de aquí vamos a ver nuevas amistades, nuevas alianzas en el futuro. Creo que los perjudicados son los mismos países de Europa que conforman la OTAN. Creo que hay países también de la comunidad europea que van a ver que el futuro les va a ser más incierto. Pero lo que sí demuestra es que hay una gran diferencia adentro de la alianza de la OTAN y que principalmente los perjudicados van a ser entre ellos, no entre ellos y los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen la capacidad de llevar adelante este tipo de operaciones como lo hizo, pero veremos qué es lo que queda en el futuro para la alianza de la OTAN. Por supuesto, vamos a estar muy atentos a ello y a lo que suceda en las próximas horas en relación a Irán. Jesús Romero, queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros para hablar de este importante tema. Por supuesto, muchísimas gracias por tenerme. Y escuche esto, la sobrina y la sobrina nieta del fallecido general de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani, fueron detenidas el viernes por la noche tras la revocación de su estatus legal de residentes permanentes en los Estados Unidos. Ambas familiares ya se encuentran bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, por sus siglas en inglés. Estados Unidos acusa a la sobrina de Qasem Soleimani, Hamideh Soleimani Asfar, de ejercer como una partidaria declarada del régimen terrorista y totalitario de Irán, que durante su estancia en el país ha difundido propaganda del régimen, celebrado ataques contra militares estadounidenses en Oriente Próximo y denunciando a América como el gran Satán, mientras disfrutaba de un pudiente estilo de vida en Los Ángeles, donde residía. Así lo señala el comunicado del Departamento de Estado. ¿Qué le parece? Por cierto, si le gusta nuestro noticiero y nuestro contenido, tómese un minuto para apoyar nuestro periodismo. Vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase, active las notificaciones y comparta nuestro contenido. De esta manera podemos seguir trabajando para usted. Vamos con más información. 2 legisladores demócratas de Estados Unidos se reunieron en La Habana con el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la primera visita de miembros del Congreso desde que Washington ha incrementado su atención a la isla. Los
representantes Pramila Jayapal y Jonathan Jackson concluyeron el domingo un viaje de 5 días a Cuba en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump ha incrementado la presión sobre el régimen comunista. Por su parte, Miguel Díaz-Canel publicó hoy fotos de su encuentro con los legisladores en la red social X. En un comunicado, los legisladores estadounidenses señalaron que el bloqueo petrolero de facto impuesto en enero por Trump es ilegal y está provocando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano. Sin embargo, el mandatario republicano ha permitido el ingreso de ayuda humanitaria a la isla e incluso recientemente la llegada de un buque petrolero ruso a Cuba. En otro tipo de información, la Corte Suprema despejó hoy el camino para que Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, vea revocada su condena por desacato. Bannon, artífice de la primera campaña electoral de Trump y figura destacada de la derecha, estuvo preso durante 4 meses en 2024 por desobedecer un citatorio para declarar ante una comisión del Congreso que investigaba la incursión al Capitolio en enero de 2021. Bannon recurrió a la Corte Suprema para que anulara la condena, pedido al que se sumó el gobierno de Trump en febrero. En una breve decisión emitida este lunes sin firmar, la Corte Suprema aceptó esta solicitud, dejó sin efecto el fallo de apelación que mantenía la condena de Bannon y remitió el caso al juez de primera instancia. Y escuche esto, la República Democrática del Congo aceptó recibir inmigrantes de terceros países que han sido deportados desde los Estados Unidos y se espera que el primer grupo de deportados llegue a finales de este mes. El Ministerio de Comunicaciones del Congo dijo que el acuerdo era temporal y se basaba en el compromiso de la República con la dignidad humana y la solidaridad internacional. Esta estancia no está destinada a convertirse en un mecanismo de asentamiento permanente en el territorio nacional. Cada situación será objeto de una revisión individual de conformidad con las leyes de la República y los requisitos de seguridad nacional, y Estados Unidos pagaría todos los costos del programa de deportación de acuerdo al comunicado. La prensa asociada señala que la administración Trump ha hecho acuerdos similares con al menos otros 7 países africanos. En más información, Steve Hilton, expresentador de la cadena Fox y precandidato republicano a la gobernación de California, recibió hoy el endoso del presidente Trump, lo que representa un golpe para la campaña de su rival republicano, Chad Bianco, y para las esperanzas de los republicanos de dejar a los demócratas fuera de la segunda vuelta. Y es que en California todos los precandidatos se presentan en la misma boleta y solo los 2 primeros avanzan a la elección. Los republicanos esperaban que al presentarse varios precandidatos demócratas, el voto se dividiese y pudieran avanzar ambos republicanos. Sin embargo, muchos lo consideran una estrategia arriesgada, dado que California es un estado de mayoría demócrata. La intervención de Trump se produce a pesar de que algunos republicanos de California argumentaban que la mejor, aunque limitada, oportunidad del partido para ganar la gobernación dependía de que él se mantuviera al margen de la contienda. Nos vamos a la pausa comercial. La presidenta Sheinbaum presume un aeropuerto mexicano lleno por vacaciones de Semana Santa, pero los usuarios señalan que las fotografías fueron creadas por inteligencia artificial. Los detalles de esta polémica y más al regresar. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor, mucho más pronto. Miles de millones destinados a un aeropuerto y recursos limitados para medicinas en México. Una comparación que enciende la polémica, ahora grabada por fotografías que, según los críticos, buscan justificar el gasto. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos dice de qué se trata. Alejandro. Así es, Karina, con gusto de saludarte. Y se desató una fuerte polémica luego de que a través de redes sociales la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicara fotografías en las que mostraba una supuesta afluencia del 100% en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una terminal que habitualmente registra baja actividad y que tuvo un costo superior a los $4,000 millones. Pero ¿por qué es esta controversia? Usuarios aseguran que las imágenes habrían sido generadas con inteligencia artificial. 31 de marzo de 2026 a las 3 de la tarde de Semana Santa, temporada alta. El AIFA está comercialmente activo y
abarrotada. Usuarios a los que la mandataria ha calificado como opositores detectaron supuestas irregularidades en las imágenes, personas con extremidades deformes, contornos irregulares y pantallas de salida con fechas inconsistentes. Además, señalan que presentan rasgos propios de un uso deficiente de inteligencia artificial. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el reporte de vuelos llenos, lo que generó ironía y sátira en las redes sociales. Diciendo que era inteligencia artificial, que en realidad el AIFA no había estado así, que no había personas en el AIFA. Hubo un diputado que se fue al AIFA a decir, no, miren, no hay personas, y mientras tanto por atrás estaban pasando las personas. Ridículo, de verdad. O sea, es utilizar la mentira y la calumnia como forma de comunicación. El diputado federal Federico Doring del Partido Acción Nacional publicó en sus redes sociales un recorrido por este aeropuerto ubicado a unas 30 millas de la capital mexicana, donde a través de videos mostró una afluencia muy distinta a la presentada por la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo está lleno? No cabe un solo coche más en el AIFA. Todo lo que nos dijo la presidenta, operando al 100% el estacionamiento. Esta polémica resurge en medio de los cuestionamientos sobre la construcción de la terminal, señalada por su alto costo y baja utilización. Mira esta comparación. La inversión directa anunciada por empresas farmacéuticas en 2025 fue menor al 3% de los recursos destinados a este proyecto, y a esto se suma que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos canceló 13 rutas de aerolíneas mexicanas desde ese aeropuerto hacia su territorio. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Rolten. De regreso a nuestro entorno, escuche esto: los alquileres de los departamentos familiares en ciertos barrios de Nueva York han aumentado hasta un 40% con respecto al año anterior, esto según el portal inmobiliario Realtor.com. Este aumento afecta a familias que buscan viviendas en áreas con disponibilidad limitada de departamentos grandes, además cerca de escuelas y servicios. En lugares como Park Slope y Forest Hills, los alquileres han superado los $5,000 mensuales, un factor que pone a muchas familias a considerar opciones como reducir el tamaño de la vivienda o compartir espacios para enfrentar los nuevos costos. Park Slope en Brooklyn y el Upper West Side en Manhattan registraron subidas cercanas al 40% respecto al año anterior, según lo publicado por Realtor.com. ¿Qué le parece? Y los astronautas de la misión Artemis II iniciaron este lunes la fase final de su aproximación a la Luna al alcanzar el punto de inflexión en donde la gravedad lunar ejerce una atracción mayor sobre la nave que la gravedad de la Tierra. La nave Orión utilizará la gravedad lunar para impulsarse en un sobrevuelo que llevará a la tripulación a una distancia récord, superando cualquier punto del espacio alcanzado por el ser humano hasta esta fecha. La misión, iniciada el miércoles pasado, ingresó a lo que la NASA denomina la esfera de influencia lunar y pronto llevará a cabo el primer sobrevuelo lunar desde 1972. En esta etapa, la misión se encuentra a unas 39,000 millas de la Luna y 232,000 millas de la Tierra, así lo informó la NASA durante la transmisión directa de este evento. Increíble.